Harry González. Hasta por 3 minutos. 3 minutos voy a volar, presidente, y gracias nuevamente. Frente a los comentarios, diríamos que hablan de sostenibilidad, es reiterar que son dos tipos de regímenes que existen en Colombia. Uno es el que se conoce como régimen de prima media, que los ciudadanos le denominan colpensiones, digamos. Este régimen no se está afectando. Ese régimen sí es un régimen que requiere sostenibilidad financiera, porque los aportes de cada ciudadano influyen en el pago de pensiones, e incluso no es suficiente, porque además lo hacen con aportes del Estado colombiano. Este régimen, insisto, no se está afectando, no tiene nada que ver con las propuestas que se están desarrollando en este proyecto de ley. Ahora, sobre el RAIS, que es el régimen de ahorro individual, pues es cierto, el porcentaje de rentabilidad del RAIS en la historia de ese régimen desde que se creó con la ley 100 tal vez, o la ley 50 mejor, el porcentaje ha sido del 8%. El año más bueno fue el año 2019, donde el porcentaje de rentabilidad fue de un 20%. El año pasado, pese a la crisis del COVID, a lo que reflejaba Henry Fernando, de que hubo pérdidas al comienzo, en el primer semestre del año para estos fondos, al final se recuperó, y el año pasado, que ha sido el año más complejo desde la existencia de los fondos en Colombia, fue una rentabilidad favorable casi del 5%. Entonces, en estricto sentido, pues no es que haya una sostenibilidad financiera del fondo, sino que lo que ha ocurrido es que es una constante de rentabilidad que ha sido positiva. Que si habláramos del 10% de los retiros, pues sería muy similar a la rentabilidad que ha tenido el fondo de pensión o las AFP en Colombia, mejor, desde su existencia hace aproximadamente 20 años. Otro punto que quiero aclarar acá es que ese mismo régimen tiene establecido algo que se llama el Fondo de Pensión Garantía Mínima, que es para personas que cotizan hasta cierto número de semanas y que por alguna circunstancia la rentabilidad o el aporte no le da para la pensión, ese fondo acude a apoyarlos, a solventarlos. El año pasado ese fondo tenía una cifra cercana a los 20 billones de pesos, si más no recuerdo, que era precisamente el fondo que podría haberse afectado con el traslado de los pensionados de las AFP a Colpensiones que había solicitado el gobierno nacional. O sea, ese dinero le iba a entrar al gobierno nacional para financiar también la pandemia. Es un dinero que ese está esguardado. Ahora, el punto que trata el doctor Carlos Eduardo Acosta es válido. Los fondos de pensiones tienen portafolios de inversión, y entonces si le sacamos el 10% o los montos que estamos diciendo acá, que es hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues afectaría al fondo de inversión, pero sería, digamos, un portafolio de inversión no se va a ver afectado porque un 10% se saque de ese portafolio de inversión. Representante Harry, encienda el micrófono, tiene 2 minutos para concluir. Gracias, presidente. Entonces, digamos, eso es importante dejarlo claro. Digamos, los fondos de pensiones, en cualquier inversión que tengan, que a veces son en industria petrolera, en autopistas 4G, lo que sea, deberían ser también inversiones muy planificadas, que si se les quita este porcentaje, pues no van a afectar la inversión directamente, por lo menos no para que se quiebran. Ahora, como dice Carlos Eduardo, ellos están en la economía colombiana, pero es que este retiro entra a la economía colombiana a unos actores que actualmente no han tenido el apoyo de parte del gobierno nacional. Yo, al contrario de otros, diría el gobierno nacional ha hecho su mayor esfuerzo, pero hay sectores de la población que están muy caracterizados en estos 10 millones de colombianos que aparecen inactivos en los fondos de pensiones, que no han recibido esos apoyos del gobierno nacional. Por ejemplo, el ingreso solidario no es para este tipo de personas. Estamos hablando de un alto porcentaje de personas de clase media con pobreza oculta que tienen casa, pero adentro tienen dificultades para llevar la comida a su casa. Profesiones independientes que tenían oficinas, consultores, abogados, contadores, lo que llaman profesiones liberales, que tenían oficinas y que la pandemia los afectó directamente en sus ingresos, además de los desempleados, que el gobierno facilitó con un decreto un apoyo a los desempleados en el sentido de ampliar las posibilidades de los retiros de cesantía, pero que no tiene un impacto directo en estos 10 millones de colombianos.
Ahora bien, me dicen, ¿cuáles serían las cifras? Nos dicen a nosotros, a los ponentes, y ¿cuáles son las cifras? Pues miren, si se autorizara el 10% del retiro de lo que tenían los fondos el año pasado, si fuera ese tope máximo, el año pasado al final los fondos de pensiones tenían alrededor de 300 billones de pesos. Escuchen esta cifra, 300 billones de pesos, el monto más alto en toda la historia de los fondos de pensiones pese a la pandemia. Si dijéramos que fuera el 10% de ese monto, estaríamos hablando de 30 billones de pesos, mucho más que cualquier reforma tributaria en Colombia que entrarían a la economía colombiana vía estos 10 millones de habitantes que están pidiendo un apoyo. Pero si se tratara es del retiro que se ha planteado, que está en la ponencia que ustedes están estudiando en el articulado, que dice que retirarían un máximo cada persona inactiva de estos fondos de 3.600.000 pesos aproximadamente. Estaríamos hablando de 36 billones de pesos aproximadamente, si todo el mundo retirara el monto máximo que se está estableciendo en el proyecto de ley. Y por último, frente al comentario del doctor Faber, y excusa si algo se nos pasa más por la premura del tiempo. Bueno, sí quiero decir algo de las pensiones. Omar de Jesús Restrepo y otros estaban preocupados el riesgo que tenga esta ley de afectar que las personas no se puedan pensionar, pero yo les recuerdo a Omar y a todos, los mismos datos de las AFP dicen que en Colombia solo el 25% de los afiliados a un fondo de pensiones privada se va a pensionar, es decir, de cada 10 colombianos, solo 2.5 colombianos tendrán la opción de pensionarse en nuestro país, esa es la realidad. Y entonces lo que estamos es dilatando que esos 7.5 colombianos de cada 10 que no se van a pensionar, solo puedan realizar su retiro de aportes cuando cumplan la edad y les digan, ustedes no cumplieron con los aportes, pero tienen la edad, entonces aquí le devolvemos el dinero con un descuento que le hace la administración del fondo de pensiones. Y por último, frente a lo que dice el doctor Faber, que lo veo con buena intención, quisiera recordar que los ponentes han liderado varias audiencias públicas donde han participado muchísima gente con puntos de vista a favor y en contra, mesas técnicas con el gobierno nacional, conceptos del Ministerio de Hacienda, conceptos del Ministerio de Trabajo. Es decir, yo sí les rogaría que cualquier participación adicional a que ya tuvo hoy el gobierno o el gobierno en cabeza del señor viceministro de Hacienda se puede hacer en la plenaria si es que el proyecto avanza, pero no lo entrabemos más. Mire que este es un proyecto que lleva en el orden del día de ustedes desde hace tiempos, la ponencia fue radicada desde el año pasado, el proyecto inició su trámite en el Congreso tal vez en agosto del año pasado, es necesario ir avanzando en esta discusión.